Muy buenas noches, queridos aprendices. Estamos en este momento en nuestro cuarto video tutorial relacionado con el manejo de PowerPoint. En esta cuarta parte iniciaremos con el trabajo de edición de imágenes para PowerPoint. Ok, para esto voy a retomar el trabajo que ya habíamos hecho. En este momento he agregado unas diapositivas extras con base a lo que habíamos trabajado en el enunciado. Unas en las que trabajaba la descripción de quien desarrollaba pues esta presentación, en mi caso pues yo, eh, un listado de las páginas favoritas, que es lo que presento aquí en este punto, y un listado de las versiones de PowerPoint con las descripciones de cada una de estas, y finalmente diapositivas con las hotkeys para el manejo de PowerPoint. Ok, y esto es como lo básico. Ahora voy a trabajar un poco con el manejo de imágenes. Digamos que en la presentación del perfil uno dice, bueno, pues sería bueno que hubiera una imagen para acompañar el perfil. Entonces voy a manejar un poco el texto. En un momento habilito la manipulación. Digamos que quisiera como ajustar un poco este texto. Agrego un poco de espacio. Digamos que voy a ajustar también lateral. Listo. Y ajustando este texto de esta manera, liberé un espacio como para insertar una imagen. Ahora voy a insertar una imagen. Tengo varias formas de hacer esto. Me voy a esta opción, estamos en la opción de inicio, opción de insertar, clic, y en la opción de insertar tenemos las opciones de si voy a insertar una tabla es algo similar a una hoja de cálculo, así similar a Excel, para poder colocar información en manera de columnas y de filas, tabular. Insertar una imagen prediseñada, un álbum de fotografías, o sea, varias fotos de una vez, formas, Smart Art o gráfico. Vamos como por opciones. Digamos que en esta primera parte pues voy a mostrar una a una de las opciones a ver qué podría estar insertando. En el caso de una tabla, se me despliega esta opción. Eso quiere decir cuántas filas y cuántas columnas va a manejar nuestra tabla. Las columnas se manejan de manera vertical y las filas se manejan de manera horizontal. Entonces, si yo quisiera crear una tabla que digamos de dos filas por dos columnas, entonces puedo elegir las filas y luego las columnas. Miren que me quedó como marcado en un color naranja. Clic y vean que el sistema automáticamente me genera una tabla de dos filas por dos columnas que puedo mover en cualquier punto de la tabla o puedo cambiar tamaño, ¿no? Y dentro de ellas pues simplemente hago clic sobre estas y puedo escribir libremente. Al utilizar este tipo de opciones, PowerPoint nos permite pues digamos modificarla. Vean que en esta zona, en este panel, nos permite manejar como estilos que queramos aplicar para manejar nuestra tabla. Entonces simplemente escogemos el estilo que más nos guste, más que mejor se adapte a nuestra presentación, y de esta manera pues podemos verlo. También puedo aplicarle bordes si es que no me guste. Pues para esto es bueno como seleccionar las celdas que van a tener este tipo de borde. Digamos que quiero un borde normal para toda la tabla. Vean que me aplicó estas líneas como oscuras entre toda la tabla. También puedo dar negrillas, diagonales, simplemente pues según lo que necesitemos, es nuestra escogencia. También puedo aplicar este tipo de opción para aplicar un color de fondo. Si digamos que no quiero algo prediseñado, sino algo más personalizado. Y no solamente pues puedo elegir entre toda la tabla, simplemente los campos, las celdas que yo quiera. Digamos, esta celdita pues, me puede interesar y el resto la voy a dejar tranquila. O digamos en laterales. Miren lo práctico que es. Bueno, voy a eliminar esta. Ok,
Nuevamente voy a la tabla de inserción, voy a insertar esta vez una imagen. Al dar clic sobre esto, el sistema me va a preguntar qué imagen y en qué locación. En esta ventana que me está abriendo, simplemente es el explorador de archivos que me presenta Windows. Listo. En este momento yo tengo una carpeta en la biblioteca que se llama imágenes y en esta pues tengo varios tipos de imágenes. Digamos que voy a buscar una que me represente. Selecciono la imagen y en la zona derecha me debería permitir previsualizar la imagen. Este proceso usualmente pues no toma mucho tiempo, desafortunadamente mi máquina no es muy rápida que digamos, entonces simplemente la voy a insertar. Clic. Y vean que me coloca la imagen directamente sobre la plantilla que estoy manejando. Yo puedo mover la plantilla en cualquier punto de la hoja donde quiera, desde las esquinas, modificarlas, cambiarle el tamaño, cambiarle la orientación desde el punto verde, y también puedo hacer lo siguiente. Me puedo parar en esta imagen y en esta zona vean que se me abre una nueva pestaña llamada formato que me permite editar esta imagen, cambiar el brillo, aumentarle el brillo, disminuirle el brillo. Aumentemos solo un poco. Se lo voy a aumentar, se lo voy a disminuir, lo voy a dejar normal. Cambiar el contraste, más contraste, colores más vivos, menos contraste, colores más opacos. Digamos que me parece, le voy a aumentar el contraste. Ok, cambie de colores. A veces podemos tener estilos de imágenes que nos gusten, pero como se vean en el contorno los colores de fondo que estamos manejando, de pronto se distorsiona, entonces podemos alterarlo de esta manera. Bueno, voy a volver otra vez a la versión anterior, comprimirla. Resulta que ustedes al insertar una imagen, ustedes pueden utilizar distintos formatos de archivos. Pero resulta que al insertar imágenes directamente dentro de Microsoft PowerPoint, un error muy común es insertar imágenes sin pensar mucho en cuánto pesan. Entonces podemos tener una presentación muy interesante formada por imágenes de gran resolución en BMP o en formatos pues no muy comprimidos. A la hora de insertar este tipo de imágenes en nuestra presentación las haría tan pesadas a la hora de exportarla que muchas veces puede pasar que por hacer una buena presentación termina siendo tan pesada que es muy difícil sacarla del equipo donde ustedes la generaron y mucho menos enviarla web. Entonces, estas nuevas versiones de Microsoft PowerPoint nos permite comprimir las imágenes, cambiarlas de un formato nativo a otro formato para cambiarles el peso. Para eso simplemente selecciona la imagen, comprime la imagen, le dan a aceptar y él hace esa imagen de menor tamaño, en peso. No es que le rebaje la calidad o no de una manera muy apreciable, sino que la hace más liviana. Bueno, cambiar la imagen. Nos permite reseleccionar esa imagen que habíamos puesto por otra. A veces nos equivocamos. Restablecer la imagen. Miren que yo la había alterado, le había cambiado el alto, el ancho y la dirección. Al restablecerla volví a la opción original, a como se colocó inicialmente. Opciones de marco. Quiero a esta primera, le di un fondo. Digamos que le va a tener una sombra a la imagen que estoy manejando. ¿Ve? En esta zona creé como una sombrilla, una pequeña sombra o un marco con más estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos variar nuestra presentación. Digamos que voy a utilizar esta como por variar. O lateral con marco. Ya ustedes eligirán la que mejor les conviene.
Ok, voy a cambiar de orientación, normal, lo voy a cambiar de tamaño y lo voy a dejar en este punto. Digamos que yo quisiera que la imagen no quedara como tan, digamos, quisiera como quisiera parte del texto. O sea, que compartiera, que el texto la atravesara. Entonces yo puedo, la imagen que quiero aplicarle este efecto, pues de que que las letras pasen por encima, simplemente le doy clic derecho y le doy clic a enviar al fondo. ¿Ven? Todos los demás elementos que están en nuestra diapositiva quedan sobrepuestos. Voy a hacerlo. Este tipo de opciones también las vemos aquí en el formato: traer al frente, traer enviar al fondo, que fue lo que acabé de utilizar en mouse. ¿Listo? Bueno, cambiar tamaños, quitarle como partes a la imagen, etcétera. Bueno, esto es como opciones generales para el manejo de imágenes. Voy a ponerla de una opción de un monto como general en un lado de nuestra presentación y la dejaré ahí. Bueno, ahora pasaré a la parte de diseño. Resulta que PowerPoint maneja lo que son plantillas de presentación. Son, digamos, formatos que nos permite como aplicarles una interfaz gráfica o algo más organizado, o sea, un entorno de imágenes que podemos generalizar en nuestra plantilla para que se vea un poquito más organizado. Entonces, este tipo de opción la vemos en la pestaña de diseño. Habíamos empezado en la pestaña de inicio, donde trabajamos texto, insertar, donde trabajamos imágenes, diseño, donde vamos a aplicarle como un estilo a nuestra diapositiva. Digamos que voy a elegir uno cualquiera, puedo elegir entre esta línea de estilos. Vean que aquí en el panel derecho hay una opción para desplazarme, en el cual puedo ir viendo los estilos que tiene prediseñado mi PowerPoint. Voy a elegir cualquiera, digamos que, yo qué sé, elegiría este. Y una vez aplicado, el estilo debería generalizarse a toda mi aplicación en PowerPoint. Desafortunadamente la máquina que estoy manejando es un poco lenta, entonces se demora un poco en el efecto, pero en cualquier otra máquina pues espero que les funcione muy rápidamente. Miren que el entorno fue energía de mi diapositiva, fíjense cómo está la lengüetica, los títulos han cambiado de color, también los dips. Pues, estos punticos frente a al texto. Y lo mismo si voy cambiando como de estilos. ¿Ven? Automáticamente se lo aplica a toda mi presentación. Ok. Ahora sí, voy a lo siguiente. Voy en la zona de insertar y voy a trabajar con la parte de imágenes prediseñadas. Bueno, para esto voy a insertar una nueva diapositiva como para molestar un poquito con ello. Dejar lo que he trabajado antes. Voy a insertar una nueva diapositiva. Miren que de donde yo me paré a la hora de insertar una nueva diapositiva, la nueva diapositiva que se genera es inmediatamente posterior a la que yo estaba situado. Listo. Voy a utilizar esta diapositiva y voy a insertar. Un momentito, voy a liberar espacio. Selecciono, oprimo suprimir, deje la plantilla libre y voy a insertar una imagen prediseñada. Las imágenes prediseñadas son simplemente que cuando ustedes instalan Microsoft Office, Office viene con un paquete de imágenes base que se instala en el momento que ustedes instalan Office. Las imágenes prediseñadas es simplemente un banco de imágenes que Office tiene. Cuando aplicamos esta opción, vean que en el panel derecho se me despliega un panel de búsqueda llamado imágenes prediseñadas. En este panel simplemente coloco el nombre del estilo de imagen que yo quisiera y oprimo buscar. O si no conozco nada y oprimo buscar, él me debe mostrar todas las categorías que conozca en el sistema. Okay. Vean que en este momento ya me está generando resultados de búsqueda. Son bastante simples de utilizar. Simplemente ustedes dan clic sobre la imagen y automáticamente la incluiría en su diapositiva.
y se le puede aplicar exactamente lo mismo que aplicamos con insertar una imagen desde archivo: redimensionarla, cambiar la dirección, editarla según el panel, marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, voy con otra opción. Voy a insertar, bueno, voy a cerrar las imágenes prediseñadas. Me voy aquí con este clic para liberar un poco de espacio y me voy a con la opción de álbum de fotografías. Voy a crear un nuevo álbum de fotografías y lo que haría en esta opción es seleccionar varias imágenes para irse pasando por la diapositiva imagen por imagen. O sea, digamos que yo tuviera una carpeta con las fotografías de una primera comunión o algo más complejo. Voy a hacer un ejemplo. Voy a seleccionar una zona de imágenes. Las voy a insertar. Y ven, el álbum me lista las imágenes que yo acabo de seleccionar. Puedo reorganizarlas. Digamos que voy a bajar algunas, voy a subir otras y voy a crear el álbum. Inmediatamente, que hizo PowerPoint, me generó una presentación completa con cada una de las imágenes que había generado. Vean que es una forma como muy simple, muy rápida de generar un álbum de imágenes. Ok, voy a volver otra vez al documento anterior. Y me voy a ir por la opción de autoformas. Las formas son pues, figuras muy básicas, pero estas figuras básicas nos permiten, digamos, hacer conectores, fondos más llamativos. Incluso podemos convertir las imágenes en botones, que son como actividades que pues llevaremos más adelante. Digamos que yo quisiera, voy a aplicarla en esta otra diapositiva, que yo quisiera que el texto se me resaltara. Entonces yo podría simplemente insertar una forma. Voy a buscar como algo, una base como para poderlo resaltar. Digamos que este tipo de forma se me hace conveniente. Vean que el mouse se me convierte en una cruz. Mientras está en cruz, yo puedo dibujar la autoforma, pues la forma que seleccioné. Desplazo sobre la pantalla, la aplico, la suelto el mouse y voilà, la forma se aplicó. Pero pues era uno, pues mira que acabo de molestar el texto de cuenta de esta opción. Recuerden la opción de traer al fondo o traer al frente. Clic derecho, la puedo enviar al fondo y ya está. Nuestro texto quedó resaltado. También hay opciones interesantes que podemos aplicar sobre autoforma. Le doy clic sobre ella, está. Clic, disculpe. Clic sobre la forma que insertamos, clic derecho, formato de la forma. Y la forma nos permite hacer como variaciones. Digamos el color, que no lo hubiera querido en ese naranja, sino, no sé, tal vez en algún tono en azul. Automáticamente se aplica. Que la línea del fondo me hubiera gustado, digamos, en un azul más fuerte. Que el estilo de línea pudiera ser un poco más grueso o más delgado. Es el estilo de línea, el grosor de la línea, sombras que pueda manejar. Digamos que voy a elegir una sombra para nuestra cajita de texto. Simplemente me desplazo aquí, busco la que más me guste, la que mejor se adapte. Digamos que me ha gustado esta, la aplico. Formato 3D, hacerla un poco gruesa, que le haga un efecto como que la luz le golpeara, para darle como impresión pues de grosor. Selecciono una cara, vemos esta, seleccionemos la otra. Material, iluminación, lo voy a dejar en ese punto. Giro en 3D, entonces puedo mover un poco el objeto.
pero aquí nos muestra como el tipo de giros que podríamos aplicarle. Digamos, voy a seleccionar este estilo, puedo aplicar una imagen para fondo y el texto. ¿Ven? Bastante interesante. Cambiar un poco el tamaño. Y de esta manera he podido resaltar un poco el texto. Bueno, voy a hacer los cambios. Bueno, una versión como más básica. Ok, sigamos revisando. Smart. Con SmartArt puedo generar como un tipo de gráficos básicos de cómo representar los datos que estoy manejando. Digamos, para hacer datos en listas de datos, títulos y los contenidos pues según el título que haya elegido. Pues que vamos a aplicar este estilo. Nos dicen bueno qué texto va a manejar. Y podemos enriquecerlo con imágenes. Ok, voy a liberar esto, vamos a hacer los cambios y voy a eliminar este nuevo objeto. Voy a hacer algo más, insertar SmartArt, busquemos otros tipos de opciones, digamos jerárquico. Este lo vamos a utilizar más adelante para hacer nuestro mapa de navegación. En que se puede editar, se puede dar como algunas opciones extras de presentación según el estilo que queramos utilizar. También podemos cambiar el esquema de colores, esquema de cuadros que estemos manejando sobre él, si queramos como que se dé un estilo más en 3D, con más fondos, con más colores. Miren que son los mismos tipos de autoformas que utilizamos ahorita de estilos de presentación en 3D que utilizamos hace un momento para generar las formas. Ok, bueno, vamos con otro tipo de opciones. Insertar gráfico. La inserción de gráfico es muy similar a la parte de opcional. Vamos a necesitar unos datos de entrada para poder generar el tipo de gráfico que queramos utilizar. Es ampliamente utilizado para representar estadísticas. Vean que es gráficos en columnas, lineal, en círculos, diagrama de barras, áreas, dispersión, cotización, etcétera, 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 etcétera. Digamos algo básico, diagrama de pie, seleccionamos algún tipo de representación, lo aplico. Y bueno, tendremos que tener un poco de paciencia porque mi equipo es algo limitado. Listo. En este momento se nos abrió en paralelo a nuestra presentación una hoja de Excel. ¿Por qué razón? Porque como es una representación estadística, necesita datos de entrada. Entonces miren que en la hojita de Excel lo que tenemos son los datos de entrada para poder generar el gráfico que tenemos a la izquierda en PowerPoint. Digamos que no, que fuera, no sé, que fueran notas.
Y vean que mientras voy editando el documento en Excel, y al mismo tiempo se me están editando o están cambiando los datos, el tipo de diagrama que tengo aquí en la presentación. Vemos que Felipe ya ha sacado 5, que voy a sacar 3,2, que 3,5, 4,2, 4,3. Vean que mientras iba cambiando los datos, inmediatamente la operación se me ha ido reestructurando. Obviamente puedo agrandarlo o utilizar más elementos. ¿Ven? Bastante cómodo. Bueno, voy a cancelar aquí. No voy a aplicar los cambios porque pues simplemente lo hice como demostración. Voy a eliminar esta gráfica. Ok. Bueno, en la parte de cuadro de texto. El cuadro de texto nos permite insertar texto manualmente. Digamos que genero una nueva diapositiva y necesito seguir escribiendo. Este texto que estoy insertando es obviamente modificable con las mismas opciones que tenemos en la opción de inicio. Ok. Voy a eliminarlo. Sigamos explorando. Insertar encabezado y pie de página. Presentaciones para las hojas. Nosotros podemos también sacar las diapositivas que llamamos PowerPoint para impresión. Entonces en ese momento entonces podemos hacer uso de un encabezado o un pie de página. También para nuestras presentaciones en diapositivas podemos generar un encabezado y un pie de página para, digamos, personalizarlo. Digamos que voy a poner aquí que me aparezca la fecha, español, el número de diapositiva en el pie de página. Aplicar a todas las diapositivas o solamente la actual. Digamos que la voy a poner a todas. Y miren, disculpen, no es difícil de manipular. Vean que en la parte inferior de la diapositiva me generó un pie de página. Y con el nombre de pie de página, pues no lo edité. Ok. Voy a deshacer estos cambios. Voy a volver otra vez a la edición anterior. Voy a insertar WordArt. WordArt es texto más elaborado. Digamos que quisiera tener una frase de este estilo. Y este mismo texto lo puedo modificar. Lo puedo embellecer, poner como estilos, cambiar el tipo de letra por otras, etcétera. Ok. Revisamos esta herramienta, vamos con otra. Sigo en inserciones. Puedo insertar fecha y hora, similar al pie de página, solamente que aquí puedo ponerlo en el, digamos, es un poquito más manipulable, pero en realidad es bastante cercano pues a encabezado al pie de página. Insertar el número de diapositiva, también cercano al pie de página, pero solamente es el número. Un símbolo externo, pero para eso estaría trabajando un texto. Un objeto. Objeto le es importar un archivo de un aplicativo externo para que se cargue directamente en Excel. Me explico. Digamos que ustedes tienen una hoja de cálculo en la que tienen no sé, o algún tipo de informe que quisieran presentar. En lugar de copiar el texto y pegarlo por pedazos en una diapositiva, ustedes pueden vincular directamente ese programa en Excel, ese archivo de Excel con PowerPoint. O sea, no es un enlace, es importar la aplicación para que PowerPoint la cargue sobre su diapositiva. ¿Cómo podemos hacer esto? Clic sobre objeto,
Él me va a sacar una ventana emergente preguntándome pues qué es lo que va a cargar. En ese momento uno saca un listado de los aplicativos, pues de los programas que soportan Neolib que tengo instalados en este momento. Y se puede seleccionar directamente el aplicativo y de ahí el archivo, o es más cómodo directamente desde el archivo que yo quiero cargar, le doy a examinar. Digamos que voy a cargar algún documento que tenga en Excel, lo busco. Digamos que voy a utilizar este Gantt, lo voy a aceptar, lo inserto. Espero pues que el equipo cargue. Bueno, está un poco lento. Bueno, este tipo de actividad pues puede cambiar mucho según... Exacto. Listo. Y vean que él insertó todo el documento que yo tenía en PowerPoint, en Excel, directamente de mi diapositiva en PowerPoint. Este pedazo, esto que acabo de insertar, viene haciendo un objeto L. Es cargar Excel directamente de PowerPoint, o cargar Word, o un PDF o algún otro tipo de archivo externo que me tenga algún soporte con OLE. Ok, hasta aquí llegamos en este momento por el día de hoy. En el próximo video tutorial trabajaremos un poquito más con lo que son películas, inserción de audio, animaciones y narración de diapositivas. Muchas gracias.